Matinal desde el corazón de Elena G. de White. 29 de agosto. Getsemaní. Entonces llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Marcos 14:32. Cuando Cristo dejó a los discípulos, pidiéndoles que oraran por sí mismos y por él, eligió a 3, Pedro, Santiago y Juan, y se adentró aún más en el retiro del jardín. Estos 3 discípulos habían estado con él en su transfiguración, habían visto a los visitantes celestiales, Moisés y Elías, hablando con Jesús, y Cristo deseaba su presencia también en esta ocasión. Cristo expresó su deseo por la simpatía humana y luego se apartó de ellos como a tiro de piedra. Postrándose sobre su rostro oró, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Al cabo de una hora, Jesús, sintiendo la necesidad de la simpatía humana, se levantó del suelo y se dirigió tambaleándose al lugar donde había dejado a sus 3 discípulos. Ansiaba oír de ellos palabras que le brindaran algún alivio en su sufrimiento. Pero él fue decepcionado. No le trajeron la ayuda que ansiaba. En cambio, él los halló durmiendo. Justo antes de dirigir sus pasos hacia el jardín, Jesús les había dicho a sus discípulos: Todos ustedes se escandalizarán por causa mía esta noche. Y le habían dado a Cristo las más firmes garantías de que nunca abandonarían a su Señor, que irían a la cárcel con Él y si era necesario sufrirían y morirían con Él. Y el pobre y autosuficiente Pedro había añadido: Aunque todos se escandalicen, yo no. Pero los discípulos confiaron en su propia fuerza, no miraban al poderoso auxiliador, como Cristo les había aconsejado que hicieran. Incluso el ardiente Pedro, que solo unas horas antes había declarado que moriría con su Señor, dormía. De nuevo el Hijo de Dios fue presa de una agonía sobrehumana, y desmayando y exhausto, volvió tambaleándose al lugar de su anterior lucha. Poco tiempo antes, Cristo había derramado su alma en cánticos de alabanza con un acento inquebrantable, como alguien que era consciente de su filiación con Dios. Ahora su voz les llegaba en el aire tranquilo de la noche, no en tonos de triunfo, sino llena de angustia humana. Así como últimamente él había estado sereno en su majestad, él había sido como un poderoso cedro. Ahora él era como una caña quebrada. Aunque el pecado era lo terrible que había abierto las compuertas de la aflicción sobre el mundo, él se convertiría en la propiciación de una raza que había querido pecar. Señales de los tiempos, 2 de diciembre de 1897.